Hola, muy buenos días, maestras, maestros. Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio. Les envío un fuerte abrazo a donde quiera que estén. Y en este video, maestros, vamos a hacer la revisión y análisis de la tercera sesión del taller intensivo de capacitación fase 2, la nueva normalidad en la nueva escuela mexicana para el estado de Puebla. Y la tercera sesión lleva por título Educación a distancia. Pero antes de iniciar, maestros, con la tercera sesión, recordemos que en la primera sesión se inició con la elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones que se encuentran los maestros y alumnos en relación a los medios con los que se cuentan para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia. Recordemos, maestros, que en la segunda sesión el colectivo docente, a partir de un proceso de reflexión motivada por una serie de preguntas, cuestionamientos, pudieron proponer criterios generales para guiar la elaboración de una evaluación diagnóstica situada basada en la autoevaluación. En esta sesión número 3, Educación a distancia, el propósito es que el colectivo docente conozca y contribuya a la apropiación del modelo de educación a distancia que se está proponiendo para el estado de Puebla. Para ello, vamos a hacer la revisión y análisis de los diversos documentos que publica la Secretaría de Educación Pública en Puebla y que los podemos encontrar en la página oficial de la SEP. El primer tema que nos presenta la guía es la bienvenida y el encuadre. Dentro de este tema se encuentra la actividad número 1 y en este caso el coordinador de la sesión de trabajo va a dar la bienvenida al colectivo docente, a los participantes y va a presentar el encuadre de la sesión. El tiempo estimado para esta actividad es de 5 minutos y va a ser en plenaria virtual y una de las observaciones que se nos plantea es que la persona que está coordinando puede apoyar esta exposición a través de una presentación multimedia. El segundo tema es análisis de la experiencia previa de Aprende en Casa. En la segunda actividad, quien va a coordinar la sesión de trabajo va a promover en el colectivo docente una reflexión respecto a la experiencia que tuvo en el trabajo anterior, en el trabajo a distancia durante el programa de Aprende en Casa. Cada uno de los maestros va a expresar sus opiniones, sus reflexiones, sus puntos de vista, pero para ello se van a basar en un cuadro comparativo, haciendo esta comparación entre el trabajo que se realizó a distancia y con el trabajo que se ha realizado de manera presencial. Para este proceso de reflexión, la actividad estimada es de 20 minutos y el trabajo es independiente fuera de línea. El producto que se va a derivar de esta actividad es explicar en plenaria su cuadro comparativo y aquí se sugiere una opinión por cada modalidad presencial a distancia. Una vez terminada esta actividad, nos vamos al siguiente tema, que es la definición de la enseñanza a distancia. En la actividad número 3, cada uno de los docentes, de manera individual, va a realizar un análisis del anexo número 1, que se titula Educación a distancia. Esta revisión y este análisis la va a acompañar con algunas notas o algunas preguntas que en su debido momento el coordinador o quien esté dirigiendo la sesión de trabajo va a responder. Esta actividad número 3, maestros, se va a realizar de manera independiente fuera de línea. Y en este momento, maestros, vamos a revisar de manera rápida cuáles son los planteamientos generales de este anexo número 1. Bueno, y este es el anexo número 1, Educación a distancia. En primer lugar nos plantea
¿qué es la educación a distancia? Establece aquí que es un diálogo didáctico entre el equipo docente y el estudiante que ubicado en un espacio diferente al de aquel aprende de forma flexible, independiente y colaborativa. También consiste en la enseñanza y aprendizaje de manera no presencial del estudiante y el maestro o maestra. No hay un espacio físico o tangible. Se utilizan estrategias y recursos variados. Las características de este trabajo a distancia son: hay un distanciamiento físico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante y el maestro no comparten un espacio físico. Se utilizan recursos variados, como son impresos, libros, apuntes, guías, fotocopias, multimedia, videos, audios, USB, recursos digitales, internet, plataformas, televisión, radio, comunicación, videollamadas, redes sociales, llamadas telefónicas, correo electrónico, postal, periódico mural, carteles, entre otros. También en este proceso se da la tutoría o acompañamiento. La maestra y el maestro acompaña, guía y orienta el aprendizaje. Se establecen canales de comunicación entre estudiantes, maestros y padres de familia. Continuamos con las características y otra de ellas es que se da un aprendizaje independiente, es decir, el alumno recibe el material y él es el responsable de realizar las actividades. Se dan en horarios flexibles. El estudiante aprende a organizar sus tiempos de estudio y hay un proceso de evaluación. Se desarrollan estrategias para hacer de la evaluación un proceso de retroalimentación. El estudiante es crítico y capaz de autoevaluarse. Ahora vamos a ver, a comparación de los planteamientos anteriores de lo que es la educación a distancia, ahora vamos a analizar todo aquello que es característico de lo que no es la educación a distancia. Y dice que no es educación a distancia requerir un alto porcentaje de conectividad, exigir comunicación síncrona, imposibilidad el estudio independiente, dejar solo al estudiante, limitar las vías de comunicación acorde a las características del contexto, falta de respaldo y guía por parte de la institución. Y en este cuadro nos presentan algunas diferencias entre la modalidad presencial y la modalidad de educación a distancia. Mientras que en la educación presencial el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que tanto el alumno como el maestro se encuentren en un mismo espacio y al mismo tiempo. En tanto que en la educación a distancia, pues no es necesario que el maestro y el alumno compartan este espacio al mismo tiempo, mientras que se da la clase, mientras que se da la sesión de trabajo. Y asimismo, para que establezca la comunicación, es necesario recurrir a la utilización de elementos mediadores entre el maestro y el alumno. Otra de las diferencias específicas es que mientras en la educación presencial la expresión verbal y gestual del profesor son los medios de comunicación por excelencia, en tanto que en la educación a distancia esto no existe. La utilización de medios visuales y sonoros es poco frecuente en el desarrollo de la llamada clase convencional y solo sirven como puntos de apoyo didáctico que complementan el trabajo de los maestros. Así también, en la educación presencial, la relación directa o presencial entre el maestro y el alumno posibilita la comunicación en base a un diálogo directo, en tanto que en la educación a distancia este diálogo se da a través de medios, grabaciones sonoras y visuales, sustituyendo de esta manera la voz del maestro y su lenguaje verbal. Bueno, este es uno de los elementos esenciales que plantea este anexo número 1 para poder llevar a cabo el análisis de lo que es la educación a distancia. Esta actividad de análisis del anexo número 1 se va a llevar a cabo a través del trabajo independiente, es decir, fuera de línea. Con respecto a la actividad número 4, el facilitador, en este caso, quien esté coordinando la sesión de trabajo, va a solicitar su nombre a un relator. Y en plenaria virtual
va a establecer las siguientes preguntas a partir de la reflexión y de la revisión del anexo número 1. Estas preguntas, a través de las cuales van a volver a reflexionar, son: ¿cuáles son las características principales de la educación a distancia? ¿Qué acciones debería emprender a partir del planteamiento? ¿Qué acciones que realizaste descartarías de tu trabajo a distancia? ¿Cuáles son las dificultades que podrían enfrentar los estudiantes, considerando la experiencia previa, así como lo abordado en el material? Una vez que el coordinador del grupo haya lanzado estos cuestionamientos, el relator o el responsable de realizar las notas va a exponer en plenaria los puntos más importantes. Esta actividad está establecida para realizarse en 45 minutos en plenaria virtual, y el producto que se debe obtener de esta actividad es la relatoría de las respuestas del colectivo docente. El siguiente tema a considerar, maestros, es las consideraciones y metodología del modelo educativo a distancia. Para este tema se plantea la actividad número 5. En esta actividad también se solicita que haya un relator. Van a revisar en colectivo el anexo número 2, que se titula Esquema metodológico del modelo educativo a distancia en Puebla, y la presentación Consideraciones del modelo educativo a distancia. A partir de esta revisión van a elaborar un mapa mental que contenga los elementos más básicos de este modelo. Para ello, vamos a realizar una revisión de los elementos fundamentales de estos dos documentos para llevar a cabo esta actividad número 5. Bueno, ya tenemos aquí el documento Consideraciones para el modelo educativo a distancia. Este documento plantea algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta o que caracterizan a la educación en tiempos emergentes, y establece que la educación en estos tiempos debe de garantizar la equidad, debe ser inclusiva y de calidad. Los maestros, las maestras deben de ofrecer soporte afectivo y apoyo sociopedagógico a sus alumnos. Estas oportunidades de aprendizaje que se promuevan con los alumnos deben de ser transformadores para toda la vida. Además, se debe reconocer y favorecer las formas, modalidades y necesidades de la población con las cuales vamos a trabajar. Así también, esta modalidad educativa a distancia debe permitir reflexionar, debe de permitir preguntarnos si todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes tienen asegurado su derecho a la educación. Además de cómo podemos favorecer este derecho desde la labor docente. ¿Qué herramientas son mejores para enseñar? ¿Qué, en dónde y cómo? Y además, sobre qué herramientas y estrategias van a permitir dar un acompañamiento significativo, cercano y solidario. En cuanto a los aspectos que hay que considerar en las decisiones pedagógicas del modelo educativo a distancia, tenemos 4 elementos: el proceso de enseñanza-aprendizaje, las familias, el currículum y aspectos socioemocionales. Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que considerar la metodología y el ambiente de aprendizaje. Con respecto a las familias, hay que formar comunidades de aprendizaje. En cuanto al currículum, es necesario priorizar aprendizajes clave, elegir contenidos pertinentes y significativos para los contextos de los alumnos. Y el aspecto socioemocional implica generar los espacios para la expresión de las emociones, mientras que el currículum representa la base para generar los aprendizajes en la población escolar a través del planteamiento de objetivos, de las formas de enseñanza, de las formas de aprendizaje y de los modos de trabajo de nuestra práctica docente. El currículum, como es sabido, plantea 3 niveles de concreción: el diseño base, que corresponde a los planes y programas de estudio; el proyecto curricular institucional, que corresponde a la planeación, al proyecto a nivel escuela;
y el proyecto curricular de grupo, que corresponde a la planeación del maestro, con la cual se va a seguir el proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes. Asimismo, el currículum evita la rigidez, la sobrecarga de contenidos y actividades, además de buscar la flexibilidad y abordaje integral. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr nosotros en este momento en el que vivimos esta situación? Bueno, pues haciendo uso flexible del espacio y del tiempo, de los materiales y recursos de los que disponemos. Buscar la armonía entre la responsabilidad educativa y el compromiso educativo con la vida y la situación real de los estudiantes, además de tomar en cuenta el contexto de la comunidad, a la escuela y a la familia. En estos momentos es necesario que mantengamos una comunicación directa y estrecha con las familias de nuestros estudiantes. Es necesario y resaltarles que el aprendizaje no se va a dar con el estudiante aislado, que es necesario que ellos como familias se involucren de manera activa en este proceso de construcción de los conocimientos. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo vamos a lograr que los padres de familia se involucren en los aprendizajes de sus alumnos, entablando canales de comunicación y participación activa con los padres, hacerlos partícipes del diagnóstico inicial y la evaluación en todos sus momentos, además de escuchar sus necesidades. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya comentamos que la base de todo este proceso es el currículum, donde establecen los contenidos. Es necesario analizar los contextos en los que aprenden nuestros estudiantes para elegir de manera pertinente los recursos y los materiales. Además, los ambientes de aprendizaje deben de ser seguros, flexibles y bien organizados. Y por último, con respecto al proceso de la evaluación, es necesario que consideremos los instrumentos más adecuados y entre ellos se propone la autoevaluación para favorecer el aspecto socioemocional en nuestros alumnos. Se propone fomentar prácticas de autocuidado y salud, promover actividades artísticas que permitan la expresión de emociones, además de incentivar el soporte y las redes de apoyo en la comunidad educativa. En este proceso de educación a distancia, todos, maestras y maestros, tenemos que procurar, primero, no dejar a nadie afuera. 2, no dejar a nadie atrás. Y 3, que siempre estén aprendiendo. Y bueno, maestros, este es el segundo documento que tenemos que revisar y analizar para llevar a cabo la actividad número 3. Y este es el documento número 2 que tenemos que revisar, maestros, para llevar a cabo la actividad número 5 del tema consideraciones y metodología del modelo educativo a distancia. El tiempo estimado para desarrollar esta actividad es de 15 minutos y la modalidad es en plenaria virtual. Recordemos que el producto que se va a generar de esta actividad es un mapa mental que contenga los aspectos fundamentales de la metodología del modelo educativo a distancia. Ahora, para llevar a cabo la actividad número 6 y actividad número 7, que corresponde al tema herramienta para el diseño, es necesario que cada docente de manera personal, de manera individual, realice la revisión de los formatos del anexo número 3 para poder construir el cuadernillo de aprendizaje del estudiante. El formato del cuadernillo de aprendizaje del estudiante contempla, en primer lugar, el tema. El tema va a ser en base a las guías de la fase compensatoria. También establece algunos datos como la sesión, el propósito, producto para la carpeta de experiencias, los aprendizajes esperados y la fecha de actividad, así como también la fecha de entrega. Además, plantea 3 aspectos: el momento, las actividades y los recursos. Los aspectos que se plantean
en el momento es partir de la realidad, análisis y reflexión, resolver en común, comunicar y transferir sugerencias o adecuaciones, materiales y recursos para la sesión. En este apartado vamos a establecer cada una de las actividades con las que vamos a concretar estos momentos y en esta parte vamos a poner los recursos que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestras actividades. Ahora, una vez que hayan trabajado la revisión de este cuadernillo del aprendizaje del estudiante de manera individual, ahora se van a organizar por grupos, ya sea por grados o asignaturas, y van a comparar las guías de la fase compensatoria con el formato de cuadernillo de aprendizaje del estudiante. En este sentido, maestros, el coordinador de la sesión de trabajo va a incentivar la motivación para que los docentes, para que el colectivo docente pueda enriquecer estos cuadernillos de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles, haciendo énfasis en la importancia de concretar el diseño de un cuadernillo que responda a las necesidades del contexto de nuestros estudiantes. Esta actividad, maestros, está planteada para llevarse a cabo en 20 minutos y la modalidad es trabajo colaborativo. El siguiente tema corresponde al modelo educativo a distancia y es necesario realizar la actividad número 8. Para concretar esta actividad van a valorar y retomar el diagnóstico ya analizado en las sesiones anteriores y a partir de esta revisión van a generar otras acciones que se puedan implementar y que puedan dar el seguimiento del modelo educativo a distancia con el cual nos vamos a disponer a trabajar en el ciclo escolar que inicia. Además, para poder elaborar, diseñar su modelo educativo a distancia, se recomienda revisar el anexo número 4 y en este momento vamos a checar de qué trata este documento. Y este es el documento número 2 que tenemos que revisar, maestros, para llevar a cabo la actividad número 5 del tema consideraciones y metodología del modelo educativo a distancia. El tiempo estimado para desarrollar esta actividad es de 15 minutos y la modalidad es en plenaria virtual. Recordemos que el producto que se va a generar de esta actividad es un mapa mental que contenga los aspectos fundamentales de la metodología educativa a distancia. Que contenga los aspectos fundamentales de la metodología del modelo educativo a distancia. Ahora, para llevar a cabo la actividad número 6 y actividad número 7 que corresponde al tema herramienta para el diseño, es necesario que cada docente de manera personal, de manera individual, realice la revisión de los formatos del anexo número 3 para poder construir el cuadernillo de aprendizaje del estudiante. El formato del cuadernillo de aprendizaje del estudiante contempla, en primer lugar, el tema. El tema va a ser en base a las guías de la fase compensatoria. También establece algunos datos como la sesión, el propósito, producto para la carpeta de experiencias, los aprendizajes esperados y la fecha de actividad, así como también la fecha de entrega. Además, plantea 3 aspectos: el momento, las actividades y los recursos. Los aspectos que se plantean en el momento es partir de la realidad, análisis y reflexión, resolver en común, comunicar y transferir sugerencias o adecuaciones, materiales y recursos para la sesión. En este apartado vamos a establecer cada una de las actividades con las que vamos a concretar estos momentos y en esta parte vamos a poner los recursos que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestras actividades. Ahora,
una vez que hayan trabajado la revisión de este cuadernillo del aprendizaje del estudiante de manera individual, ahora se van a organizar por grupos, ya sea por grados o asignaturas, y van a comparar las guías de la fase compensatoria con el formato de cuadernillo de aprendizaje del estudiante. En este sentido, maestros, el coordinador de la sesión de trabajo va a incentivar la motivación para que los docentes, para que el colectivo docente pueda enriquecer estos cuadernillos de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles, haciendo énfasis en la importancia de concretar el diseño de un cuadernillo que responda a las necesidades del contexto de nuestros estudiantes. Esta actividad, maestros, está planteada para llevarse a cabo en 20 minutos y la modalidad es trabajo colaborativo. El siguiente tema corresponde al modelo educativo a distancia y es necesario realizar la actividad número 8. Para concretar esta actividad van a valorar y retomar el diagnóstico ya analizado en las sesiones anteriores y a partir de esta revisión van a generar otras acciones que se puedan implementar y que puedan dar el seguimiento del modelo educativo a distancia con el cual nos vamos a disponer a trabajar en el ciclo escolar que inicia. Además, para poder elaborar, diseñar su modelo educativo a distancia, se recomienda revisar el anexo número 4 y en este momento vamos a checar de qué trata este documento. Para elaborar nuestro modelo educativo a distancia, se nos sugiere tomar en cuenta estas orientaciones: el diseño, los objetivos, las metas, planificación de acciones y su implementación, las herramientas a utilizar y las acciones de seguimiento. Como ustedes pueden ver, maestros, todos estos aspectos son los que contempla un proyecto de planeación. Y el tiempo estimado para llevar a cabo la actividad número 8 y la actividad 8.1 se establece un tiempo de 20 minutos y después un tiempo de 75 minutos. El primero corresponde al trabajo colaborativo en línea y el segundo de la misma manera. El producto que se va a generar a partir de estas dos actividades es el modelo educativo a distancia, es decir, el diseño. Posteriormente vamos con el último tema que corresponde a los acuerdos y compromisos. La actividad número 9 establece que es necesario considerar los acuerdos y compromisos para poder implementar y dar seguimiento a nuestro modelo educativo a distancia, con la cual vamos a generar un acta compromiso en el que queden los acuerdos establecidos de todo el colectivo docente. Esta actividad está contemplada para realizarse en 20 minutos y la modalidad es trabajo colaborativo en línea. El producto que se va a generar es obviamente el acta de acuerdos y compromisos firmada y escaneada. Y por último, maestros, la actividad 9.1 que corresponde a la última actividad de esta jornada de trabajo consiste en que el director va a ingresar en esta liga que nos presenta la guía para que se lleve a cabo el registro de la información más relevante del modelo educativo a distancia que se ha diseñado y se va a ingresar en formato PDF el acta de acuerdos y compromisos. Esta actividad, maestros, está estimada para realizarse en 20 minutos y es un trabajo fuera de línea. Y hasta aquí llegamos, maestros, con los aspectos fundamentales de cada uno de los temas y de cada una de las actividades a desarrollar en esta segunda sesión de trabajo. En el próximo video, maestros, estaremos trabajando la sesión número 4, elaboración del cuadernillo de aprendizaje del estudiante para la fase compensatoria. Les doy gracias por su atención y no me resta más que pedirles, maestros, que compartan esta información,
que compartan este video con sus colegas docentes, con sus conocidos, para que vayamos creciendo en esta gran comunidad de información educativa. Así también les pido que me dejen sus comentarios, me regalen un like, le den clic a la campanita para que estén pendientes de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, maestros, les pido que se suscriban a mi canal si hasta este momento no lo han hecho. Nos vemos, hasta la próxima.